pues encantado de tomar la palabra. Y tengo que decir que, bueno, esta es una segunda parte de la conferencia de la semana pasada, pero esta prácticamente está basada completamente en mi tesis doctoral, que he puesto precisamente la portada de la presentación que hice en su día, y eso fue hace unos 3 años, y concretamente es una tesis que se realizó en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia, y concretamente pues es el mismo título de esta charla. Pues el tema es el siguiente, es decir, eh, yo simplemente trataba de contestar una pregunta que yo creo que es bastante lógica hacerse, ¿no? Y es decir, bueno, entre el rostro tradicional de Jesús y el rostro que aparece en la sábana santa, pues hay un montón de coincidencias, es decir, se corresponde mucho con esa imagen tradicional que conocemos de Jesús, hasta el punto de que algunas personas a veces nos dicen, la sábana santa es falsa porque tiene la imagen que hemos visto siempre de Jesús. Claro, y eso tienen razón, que hay que planteárselo, y ese era el inicio de mi estudio, ¿no? Es decir, hay tres posibles respuestas: que sea pura coincidencia, pura casualidad, lo cual en el ámbito de la ciencia pues es prácticamente desechable, porque las casualidades no existen en ese sentido, o pensar que la síndone deriva del rostro tradicional, que es lo que suele pensar la gente que piensa que la sábana santa es falsa, es decir, bueno, es un dibujo que se ha hecho en base a la imagen que tenemos de Jesús, que prácticamente es la misma desde el siglo VI, como vamos a ver. Pero cabe la tercera posibilidad, que es que el rostro tradicional de Jesús derive de la síndone, lo cual demostraría que ésta se conocía desde muy antiguo y que precisamente se intentó copiar, y eso es el origen de los iconos de los que ha llegado a nosotros pues esa imagen tradicional de Jesús. Entonces, de estas tres posibilidades yo me quedaba con la tercera e intentaba pues demostrar que la síndone ha influido además en todas las épocas de la historia del arte, originando tipos iconográficos, es decir, modelos, dijéramos, tipos iconográficos, como se llama técnicamente, según iba cambiando la forma de ser mostrada. Y precisamente lo que intenté es establecer que efectivamente inicialmente la sábana se conocía solamente el rostro, que era lo único que se mostraba, como vamos, esto es lo que voy a desarrollar en los próximos minutos. Después, cuando llega a Constantinopla, empieza a mostrarse más parte del cuerpo y eso origina una serie de modificaciones en la historia del arte. Y después, cuando llega a Europa, pues empieza a aparecer el fenómeno de las copias, esto ya es muy reciente, y desde luego, desde que está en Turín, pues no solamente eso, sino que ha sido objeto de una serie de estudios científicos que han dado a conocer la negatividad de la imagen y, por tanto, la auténtica apariencia del hombre de la sábana. Porque cuando se intentaba copiar lo que aparecía en la tela, pues no se podía hacer de una forma lógica y que aparecían unas caras muy extrañas. Entonces, para mantener esta hipótesis, que creo que es la tesis demostrada, pues lo primero que hay que decir es que la iconografía cristiana es una iconografía muy particular, porque hay que tener en cuenta que la procedencia del cristianismo a partir del judaísmo, pues hereda precisamente la oposición a que se realicen imágenes de la divinidad. Entonces, de hecho, la primera iconografía cristiana, las primeras representaciones son puramente simbólicas. Se representa a Jesús como maestro, como buen pastor, como doctor de la ley incluso, y hasta muy tarde. De hecho, los padres de la Iglesia son contrarios al retrato, a hacer un retrato de Jesús hasta bastante entrado el siglo IV. Por ejemplo, voy a citar dos testimonios simplemente, ¿no? Uno muy, muy llamativo, que es de Eusebio de Cesarea, en la que contesta a la carta de la princesa Constancia. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de que era la hija del emperador que había protegido a los cristianos y el primero que dejó de perseguir a los cristianos, ¿no? Entonces, cabría pensar que si te escribe la hija del emperador, pues la verdad es que uno tiene que ser lo más amable. Bueno, pues Eusebio de Cesarea, que era el obispo de la capital, porque no era Jerusalén, sino Cesarea Marítima, le contesta diciendo, porque claro, ella lo que escribe es, le afirma al obispo, sé que existe una imagen auténtica de Jesús por ahí y me gustaría tener una copia, ¿no? Y entonces Eusebio le contesta, aun cuando tú ahora declares que no me pides la imagen de la forma humana transformada en Dios, sino el icono de su carne mortal, tal como era antes de su transfiguración,
Entonces yo respondo, ¿no conoces el pasaje en el que Dios manda no hacer imagen alguna de cualquier cosa allá arriba en el cielo o de aquí abajo sobre la tierra? ¿Acaso oíste semejante cosa en la iglesia? Es decir, este Eusebio, que escribe pues, en la segunda mitad del siglo IV, todavía se escandaliza de que alguien pueda querer tener una imagen de Jesús. Es decir, al principio, por tanto, las imágenes no eran realistas. Por eso me hace gracia cuando de vez en cuando hay algún periodista que no se entera y publica que se ha encontrado la imagen más antigua de Jesús. Es del siglo IV y no se parece, o es del siglo III y no se parece en absoluto a la imagen que teníamos. Claro, porque no se pretendía, no se quería tener un retrato de Jesús. Otro ejemplo de lo que estoy diciendo ocurre en una carta de Epifanio de Salamina, que también vivió entre el 315 y el 403 después de Cristo, y cuenta una anécdota que es sorprendente para nuestra mentalidad actual. Dice que estaba visitando los alrededores de Jerusalén y entonces vio una luz encendida, entonces se acercó a ese lugar y le dijeron que era una iglesia. Y leo, dice, entonces decidí entrar para rezar. Encontré que allí dentro había colgado junto a la puerta una larga tela teñida y pintada que llevaba la imagen de un hombre semejante a Cristo o bien de algún santo, no recuerdo con precisión. Dice, apenas la vi, me encolericé mucho, constatando que dentro de una iglesia había sido colgada la imagen de un hombre en contra de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Dice, así que la desgarré aquella tela y recomendé calurosamente a los guardianes dar aquel paño en benevolencia para que fuera usado para envolver y sepultar el cadáver de cualquier difunto pobre. Es decir, esto es una muestra clarísima de que en Oriente, en el siglo IV, no se admitían en absoluto las imágenes de Jesús. Y sin embargo, en ese momento empiezan a cambiar las cosas. Es decir, ese es el punto álgido de la negación y de repente, al hacerse oficial el cristianismo, claro, empieza a utilizarse un retrato. Era necesario utilizar un retrato. Los romanos estaban utilizando el retrato del emperador, por ejemplo, en las monedas, hasta el punto de que las monedas eran la acuñación de las monedas es tan exacta que se hacían verdaderos retratos, aunque fueran pequeñísimas, que si vamos a un libro de historia veremos que es muy frecuente que te pongan Nerón y te pongan la foto de una moneda, porque las monedas eran auténticos retratos. Entonces, claro, la única forma de que se conociera al emperador era tener un retrato que circulara por todo el imperio. Entonces, cuando Cristo pasa a ser, no con Constantino, sino unos años después, el cristianismo pasa a ser la religión oficial, pues necesita una imagen del nuevo emperador, ¿no? Entonces, a partir del siglo IV ya empieza a haber una relajación y empieza a haber imágenes, dijéramos, más realistas, donde en lugar de pintar a Jesús como un romano, empiezan a ponerle el pelo largo, el barba y tal. Pero lo que es sorprendente es que a partir del siglo VI se asume un prototipo exacto, es decir, prácticamente no ha variado en absoluto la imagen de Jesús hasta nuestros días, ¿no? Es decir, es un prototipo que se considera que es la imagen auténtica de Jesús. Sin embargo, en algunas de estas representaciones, pues podemos ver que es un retrato extraño. Nadie en su lógica, o en simplemente, en fin, estando cuerdo, haría una imagen de Jesús como hijo de Dios o como Dios con estas rayas en la cara y estas manchas que son bastante incomprensibles, ¿no? Entonces, eso es algo que es muy llamativo. Es decir, ¿por qué cuando empiezan a aparecer retratos sociales de Jesús hay una tendencia a hacer retratos que son completamente absurdos, ¿no? Es decir, porque unos ojos muy grandes como un búho y una serie de rayas por la cara, los mofletes muy marcados, la boca hacia abajo, en fin, eso es una cosa bastante extraña. Bueno, pues la primera persona que se dio cuenta de esto, o por lo menos lo puso por escrito, fue en los años 30 el doctor Vignon. Paul Vignon era un estudioso de la sábana santa y él no sabía por qué, pero lo que hizo fue un estudio de algunas de las copias de los iconos más antiguos que se conservaban. Hay que decir que empezó a haber iconos a partir del siglo VI con una enorme profusión, pero hay que tener en cuenta que después existió dentro de Oriente lo que se llaman las luchas iconoclastas, es decir, una serie de emperadores que estuvieron en contra consideraban que era una herejía que hubiera imágenes de Jesús y volvieron a la consideración antigua. Y por tanto se ordenó que se destruyeran los iconos más antiguos. Nos han llegado muy poquitos, ¿no? Entonces,
y la mitad de los que existen en el mundo están en el monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí, que es un monasterio donde se dio cobijo a Mahoma y que por eso precisamente Mahoma les dio un salvoconducto y nunca ha sido asaltado, y a pesar de que esté pues, ahora mismo en zona disputada entre Egipto e Israel, ¿no?, en el Sinaí, pero ahí hay muchos iconos. Pero de la antigüedad más remota, la verdad es que se conservan muy pocos. Pero lo llamativo es que en estos, cuando vemos esas rayas que aparecen sobre todo en la cara, que es lo que más llama la atención, pues el profesor Viñón se dio cuenta de que él no sabía por qué, pero algunas de esas rayas se pueden deducir de lo que se ve en la imagen de la Sábana Santa, por supuesto, antes de que se descubriera que en el negativo fotográfico se veía la auténtica imagen. Es decir, mirando la tela al natural, intentando pasar a líneas una cosa que no tiene líneas, pues él ve que hay una serie de puntos de coincidencia que se repiten en todos estos iconos. Y ahí pues hace un cuadro de las distintas coincidencias. Y claro, eso a él le parecía muy llamativo, pero no tenía una explicación, porque si la Sábana Santa no se conocía, ni hay ninguna referencia histórica en los primeros siglos, ¿cómo es posible que cuando se copia un icono se estén recogiendo imágenes o líneas o contornos que se pueden deducir de la tela original? Entonces, eso era una cosa que no tenía solución, porque Paul Vignon no encontraba cómo era posible esto. Entonces, un punto más adelante, es decir, a muchos años después, en 1978, en un congreso sobre la Sábana Santa, el historiador Ian Wilson lanzó una hipótesis que es en la que yo me he basado, y uniendo los puntos, pues he llegado a realizar mi tesis, ¿no? Ian Wilson lanza la hipótesis de que es verdad que en los primeros siglos no se menciona la Sábana Santa en ningún documento, pero si quitamos la referencia a que sea la Sábana Santa y buscamos una imagen de Cristo sobre una tela que se considere auténtica y que tenga unas, eso, es decir, considerado pues como el auténtico retrato de Jesús y tal, pues es decir, quitando la definición, el nombre y buscando realmente el contenido, él se dio cuenta de que sí que hay muchas referencias muy antiguas a una imagen así, que se llama de diversas maneras. Se llamaba tetradiplon, se le llamaba mandilion, se le llamaba imagen de Edesa, que es la forma más común de llamar a esta imagen. Y él lanza la idea de que esta imagen de Edesa podía ser la propia sábana doblada, enseñando solamente el rostro. Y tiene su lógica porque si cogemos la sábana y la doblamos tetradiplon, que es una de las formas en que se define cómo está la tela, y lo que quiere decir es doblada en 4x2, es decir, en 8 piezas, si cogemos la síndone y la doblamos, vemos que la podemos comparar perfectamente con las copias de la imagen de Edesa que existen en gran profusión en todo Oriente. Entonces, claro, da la casualidad de que doblándola de esta manera queda centrado el rostro. Y ese rostro, pues lo que cabe es que alguien lo tapara dejando una ventana para que solamente se viera el rostro. Hay que tener en cuenta que, claro, si era inaceptable la imagen de Jesús, pues si además, suponiendo que fuera la sábana santa lo que se encontraba allí como imagen de Edesa, pues si estaba del cuerpo completo y además aparecía desnudo, eso era un escándalo que era imposible de aceptar desde el punto de vista cultural. Entonces, esto es una hipótesis que él lanza, pero afortunadamente hace muy pocos años, el año de 2007, si no me equivoco, pues en el monasterio de Santa Catalina en el Sinaí, precisamente donde decía antes que existen muchos de los iconos más antiguos, pues se ha encontrado un documento que deja claro que es que esa imagen, ese prototipo que a partir del siglo VI se está utilizando en todo Oriente, ese prototipo viene de la imagen de Edesa, sin ninguna duda. Esto concretamente es un documento donde se habla de que unos monjes vinculados a Edesa, hoy día, por cierto, Edesa está en Turquía, en se llama Sanliurfa, pero fue una ciudad muy importante, de hecho fue el origen de la Segunda Cruzada y era un sitio de espiritualidad muy conocido en la antigüedad. Bueno, pues dice que estos monjes vinculados a Edesa se dedicaban a divulgar la imagen como retrato oficial de Cristo. Y concretamente hay un documento de Georgia procedente del monte Sinaí, que es el N/Sin 50, en el que se cuentan las actividades de estos dos monjes sirios.
Teodosio de Edesa e Isidoro de Hierápolis, que era una ciudad hermana donde se decía que había la copia más exacta de la imagen de Edesa, ¿no? Es decir, que eran las dos primeras imágenes oficiales de Jesús que se pueden constatar. Entonces, bueno, esto no se ha dicho en la historia del arte, pero es decir, aquí tenemos un documento donde nos habla de que había como, bueno, pues se pueden deducir varias cosas. Primero, que efectivamente existía un prototipo que se estaba difundiendo conscientemente, es decir, que eran monjes vinculados a la ciudad donde estaba la imagen original, que se dedicaban a hacer copias exactas o lo más exactas posibles. En segundo lugar, que en Edesa existía una imagen tan importante como para que tuviera un cuidador, porque estos eran el cuidador de la imagen de Edesa y el cuidador de la primera copia. Es decir, nada menos que tenía pues como como hoy día diríamos un canónigo celador, como existe en la Catedral de Valencia un canónigo celador del Santo Cáliz. Es decir, cuando un objeto tiene mucha importancia, pues se puede considerar que tiene que tener un sacerdote que se encargue de su cuidado. Bueno, pues existía esto ya en el siglo V-VI. También podemos deducir de este manuscrito que los monjes artistas asirios de esos alrededores se consideraban misioneros o iconoevangelistas de un prototipo concreto y por eso hacían copias exactas. Por eso los iconos bizantinos son exactos unos a otros, o se intenta. Es decir, a diferencia de lo que ocurre en Occidente, donde cada pintor puede pintar como le dé la gana, ahí queda clarísimo que se tiene que ajustar lo más posible al prototipo, porque ese prototipo se considera que es la imagen auténtica que se está copiando. Y desde luego, este modelo, que era llamado mandilión por influencia árabe, lo diremos, pero vamos, mandilión viene de mandil, que es una palabra árabe que significaría toalla, y ahora veremos por qué. Y por extensión, la primera copia, que era el Keramión, que estaba en Hierápolis, pues esos eran los modelos que se estaban utilizando para reproducir la imagen oficial de Jesús. Claro, ¿y por qué en Edesa estaba esta imagen? Claro, eso es el problema que existe. Esta imagen aparece. La hipótesis de Ian Wilson, y la mía también, es que era la síndone, pero que la síndone estaba oculta, porque no era aceptable desde el punto de vista cultural. Y lo que se había colocado era un manto de oración judío, ahora veremos mi hipótesis, un manto de oración judío con una, como he dicho antes, con una ventana a través de la cual solamente se viera el rostro, que era lo más aceptable que se podía aceptar. Pero claro, cuando tú tienes un objeto que sabes que es una cosa pero no puedes decirla, lógicamente necesitas una leyenda que le dé justificación. Eso ha ocurrido siempre en todos los sitios. Es decir, es necesario que haya una leyenda que justifique un objeto que no tiene explicación. Y entonces, ¿por qué había una imagen de Jesús, del rostro de Jesús, sin decir que era la sábana santa? Bueno, pues es curioso porque la leyenda se produce en varias fases. En el siglo II tenemos un manuscrito siríaco que habla de que el rey Abgaro o Abgar de Edesa tuvo una correspondencia con Jesús, estaba enfermo y necesitaba su ayuda para curarse de la lepra. Entonces le escribió y Jesús le contestó diciendo que él no iba a curarle, pero que uno de sus discípulos le curaría tiempo después, ¿no? En principio, la primera versión de la leyenda habla solamente de unas cartas y no habla de una imagen. Sin embargo, la segunda, a partir del siglo IV, ya se dice que el rey Abgar mandó un pintor que tenía la misión de pintar el cuerpo completo de Jesús, no solamente su rostro, sino todo, un retrato. Y la tercera versión, ya del siglo VI, es un manuscrito griego donde se dice que el pintor intentó pintar la imagen de Jesús, pero no podía. Y entonces fue Jesús mismo el que, pidiendo agua, se secó, bueno, se lavó la cara y las manos y entonces se secó con una tela grande, que es lo que se dice, donde quedó impreso todo su rostro y todo su cuerpo, ¿no? Es decir, lo que se veía solamente era el rostro, pero ya desde casi el siglo VI se empieza a hablar de que en realidad la imagen era del cuerpo completo de Jesús, lo cual es incompatible con el sentido de la leyenda. Pero bueno, eso es lo que pasa con las leyendas, que tienen un fondo de verdad, pero luego pues no terminan de encajar mucho, ¿no? Pero como digo, como todas las leyendas, se escribe para justificar un objeto que no se entendía. La presencia en Edesa de una imagen que no estaba definida en ningún sitio, entonces se tenía que definir. Sin embargo, esta imagen de Edesa no es una leyenda solo, es decir, es algo más que una leyenda, porque tenemos un historiador importantísimo, Evagrio, que era abogado y prefecto imperial de Antioquía,
en el siglo VI, que contando la historia de la ciudad de Edesa, cuenta que cuando el rey persa Cosroes I el Grande asedió Edesa tratando de conquistarla, pues los ciudadanos de la ciudad sacaron el mandilión, es decir, esa imagen de Edesa, y la llevaron por un túnel y entonces pues se produjo un incendio. Bueno, cuenta una historia que tiene visos de ser una historia real, porque este es un historiador serio y responsable, ¿no? Entonces afirma que el obispo Eulalio usó el lienzo que él llama Theoteuctos Eikon, o sea, la imagen hecha por Dios, y que defendió la ciudad y que gracias a la imagen la ciudad se salvó de la conquista de los persas. Este es un hecho tan histórico que no sabemos en qué momento había llegado la imagen de Edesa a Edesa, pero sabemos que en el siglo VI, en el año 544, según hemos visto, ahí había una imagen real, física, que era transportable, ¿no? Y efectivamente, este fue un hecho tan importante que esa intervención providencial le dio una fama enorme. Es decir, eso es lo que hizo precisamente que la imagen de Edesa fuera conocida a partir del siglo VI en todo Oriente, ¿no? Lo que es curioso es que esa explosión de admitir imágenes de Jesús en contra de lo que se había hecho prácticamente hasta hacía muy poco tiempo, es lo que originará a la larga las luchas iconoclastas y la prohibición por parte de un emperador, León III el Lisáurico, que cuando llega a Constantinopla ve toda la ciudad llena de imágenes, él venía de la zona más próxima a los musulmanes, se queda escandalizadísimo y ordena que se destruyan todas las imágenes. Sin embargo, curiosamente, se destruyeron todas las imágenes que se pudieron, pero no el original, porque curiosamente en el intermedio entre las luchas iconoclastas y el inicio de la veneración de la imagen de Edesa, lo que había ocurrido es que los persas no pudieron, pero los árabes habían tomado la ciudad. Curiosamente, la historia del mandilión o de la imagen de Edesa se añadía, y Evagrio dice, eso no consta en los documentos que yo he visto, o sea, es muy riguroso, pero dice, pero existe la tradición según la cual esta imagen protegería a la ciudad y nunca sería tomada por nadie. Entonces, bueno, esto, ¿qué pasó cuando llegaron los musulmanes? Pues que esa leyenda que acompañaba al retrato se hizo realidad, porque cuando llegaron los musulmanes, llegaron a un pacto con los cristianos, los musulmanes respetaban y conocían la imagen de Edesa y la respetan hasta el punto de que permiten que los cristianos sigan con su culto, pero dentro de la gran iglesia, o sea, de la catedral. Y bueno, eso fue muy importante porque como resulta que Edesa se quedó fuera del Imperio Bizantino, cuando los emperadores quisieron destruir todas las imágenes, estaba fuera de su ámbito precisamente el original, y eso es lo que hizo que la imagen de Edesa, según mi opinión, la sábana santa, se salvara. Eso es curioso, pero es así. Fueron los musulmanes los que la salvaron del peligro de los cristianos. Las luchas iconoclastas originan una verdadera conmoción en el mundo cristiano porque se estaba extendiendo esa imagen, ese prototipo de Cristo, y por otra parte pues estaba la tendencia a considerar que eso era una herejía y se tenía que eliminar. Pues bien, para eso se realizó el segundo concilio de Nicea y se habló precisamente de ese prototipo, la imagen de Edesa, como la imagen que justificaba, es decir, que Dios mismo admitía la existencia de imágenes suyas, puesto que él mismo había permitido que se copiara su imagen al secarse el rostro en la tela. Curiosamente, bueno, se dice aquí que Dios, en el Concilio de Nicea, no se opone, por tanto, a que se le represente su imagen humana, cosa que unos siglos antes Eusebio consideraba que era inaceptable porque no se podía separar la imagen humana de la imagen divina, pero en el Concilio de Nicea se considera que es así y se dice que se afirma que para crear esta imagen Jesús había usado su propio manto, utilizaba la palabra imatión, que es una tela grande, no una tela pequeña, no una toalla, sino una tela grande, que era suficientemente amplio como para envolver toda la persona, toda su persona, desde la cabeza a los pies. Curioso, porque lo que se veía era solo el rostro, ¿no? Entonces, ¿por qué se dicen estas cosas? Bueno, esto es lo que dice, por ejemplo, San Juan Damasceno en el Tratado sobre las Imágenes, donde pues es un gran defensor de las imágenes. Pero claro, la leyenda hablaba de que Jesús se había secado el rostro y se había quedado su huella.
Pero, sin embargo, los elementos o las palabras que se utilizan para definir la imagen nos indica mucho más que una toalla, ¿no? Porque en principio, pues sí, mandilión es toalla y es una palabra que hemos dicho que es la que le dan los árabes, que tenían en su territorio la imagen. Y entonces hablan de mandilión como toalla, vale. Pero por otra parte se dice que era una tela y era mucho más grande. Por otro lado, hay que decir que nosotros tenemos muy asumido que se pinta sobre lienzo, pero en principio desde un punto de vista objetivo es un absurdo. Lo normal es pintar sobre un fondo rígido, ¿no? Bien sea una madera o una pared o lo que sea. Pero bueno, el mandilión se llamaba mandilión precisamente porque era eso, es decir, era una imagen sobre una toalla, aparentemente. Por otra parte, se le llama tetradiplon, es decir, doblada en 4 veces por 2, lo cual quiere decir que era 8 veces más grande de lo que se mostraba, porque si estaba doblado y se enseñaba solamente un octavo, pues tenía que ser mucho más grande, que es lo que coincide con el tamaño de la propia sábana santa. Se le llama también, hemos visto, Theoteuctos, es decir, hecha por Dios, y también se le llama imagen aquiropita, intentando decir que no era un icono más, sino que era una imagen no hecha por mano humana, que es lo que significa aquiropita, ¿no? Entonces, no se consideraba una pintura. Esta imagen, ¿qué podía ser? Bueno, pues como he dicho, la tela es un extraño soporte, era mucho más grande de lo que se enseñaba y no se consideraba una pintura sin más. Entonces, ¿qué era eso? Es decir, está claro que las propias pistas que dan las definiciones no se ajustan a lo que cabría esperar de lo que cuenta la leyenda. Entonces, esto apunta un poco a la idea de que efectivamente podría ser la síndone, pero oculta. Pero es que además hay algunos otros documentos que nos hacen pensar que no puede ser más que la síndone, porque, por ejemplo, hay documentos donde se habla de que tenía la huella del cuerpo completo. Hombre, si Jesús se secó, no se secó con el cuerpo completo, ¿no? Eso es un poquito extraño, eso es una incongruencia aparentemente incomprensible porque contradice la propia origen, esa leyenda, que servía para explicar la apariencia externa de la imagen, pero que en el fondo se estaba hablando de que era algo mucho más. Sobre todo, hay un texto que es la primera historia del rey Abgar en latín, ya no en griego, sino que se llama el Tractatus de Esmera, y que había sido traducido del siríaco al latín antes del siglo VIII, y se dice que Abgaro recibió un linteum, utiliza la palabra linteum, que es la que utilizamos nosotros, linteum.com es nuestra página web, porque es la primera referencia a linteum, significa lienzo de lino en latín, no hay ninguna duda. Y dice expresamente en el Tractatus del año 544, que coincidente con la aparición de la imagen en la guerra contra los persas, donde se dice que se podía ver no solo el rostro, sino la figura de todo el cuerpo. Lo cual, pues es, insisto, bastante extraño. Pero unos años después, ya durante las luchas iconoclastas, por ejemplo, el Papa Esteban III, en el Sínodo Lateranense del año 769, recoge un texto prácticamente idéntico al Tractatus de Esmera, lo cual hace pensar que los papas conocían también que era la imagen del cuerpo completo. Y solo voy a hacer esta cita, pero es yo creo muy interesante. Dice el Papa Esteban III que el mismo mediador entre Dios y los hombres extendió todo su cuerpo sobre una tela blanca como la nieve, sobre la cual la gloriosa imagen de la faz del Señor y todo el largo de su cuerpo quedaron tan divinamente transformados que para quienes no pudieron ver al Señor físicamente en la carne, les era suficiente con ver la transfiguración operada en la tela. Esa tela, pese al tiempo transcurrido, se mantiene incorrupta en Siria mesopotámica, en la ciudad de Edesa, dentro de la gran iglesia. Es curioso esto, porque, es decir, se está hablando de la imagen de Edesa, pero se dice que es del cuerpo completo, no hay ninguna duda. Entonces, pues son una serie de pistas. ¿Qué es lo que pensamos que era la imagen de Edesa? Pues ya digo, claro, yo lo desarrollo muchísimo más porque mi tesis es muchísimo más larga, pero la verdad es que, como he dicho antes, he adelantado, parece que cogieron la imagen, la sábana, la doblaron, dejando solamente visible la zona del rostro, y colocaron un manto de oración judío. Eso es muy coherente, porque dejando una ventana circular. Ese es el origen de que en los iconos aparezca un halo de luz en torno al rostro.
Claro, si ponemos una toalla o un manto de oración judío blanco y el fondo de la sábana es de lino, por tanto un poco tostado, parece que sea un halo de luz. Es decir, que lo que estamos viendo, en definitiva, es que los iconos crean ese halo de luz que no se da en otras religiones, porque también hice un estudio comparativo, en otros sitios se ponen rayos y tal, pero nunca se hace un círculo. Y además, si vemos en las antiguas versiones, se ve que ese halo corta el cuello, lo cual indica que es una ventana, no es en realidad luego los pintores que copian a los pintores, que copian a los pintores, que copian a los pintores, como eso no lo entienden, terminan haciendo que sea un círculo luminoso, ¿no? Pero si vemos algunas versiones muy antiguas, lo que vemos es que es una ventana circular. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo que ocurrió? Bueno, pues que sobre la sábana doblada en ocho pliegues, pues se colocó un manto de oración judío, lo cual hizo que efectivamente al aparecer esos flecos pareciera realmente una toalla, y eso explica que los musulmanes que no conocían mucho le llamaran mandil, y de ahí mandilión, grequizando o helenizando la palabra. Y, y por otra parte, además sabemos que después se le colocó un manto de estilo persa dorado. Eso es lo que origina que a partir de un determinado momento los iconos tengan fondo dorado siempre. Y hay un montón de teorías de historia del arte sobre si es que no tenían visión de la perspectiva, que era una perspectiva inversa, tal. Es mucho más sencillo, estaban copiando un original. Y esto no se ha dicho mucho, y eso es la originalidad de mi tesis, pero precisamente por eso, bueno, pues los 6 catedráticos que la valoraron le dieron sobresaliente cum laude, y la verdad es que aunque no haya trascendido mucho, o bueno, no tanto como cabría pensar, pues esto es una explicación muy lógica, porque esto es como la navaja de Occam. Lo más sencillo es lo más posible. Es decir, ¿por qué pintan en la iconografía de los iconos como si fuera la luz a través? No sé qué. O sea, hay una serie de teorías muy, muy curiosas, pero lo más sencillo es que estuvieran copiando algo que tenían delante, ni más ni menos, y que intentaran ajustarse lo más posible al original. Por otra parte, esta triple cubierta, esas 3 capas, tienen una explicación teológica fundamental, y es que el manto de oración judío, y hay que tener en cuenta que los primeros cristianos eran judíos, pues lo que indica es la presencia de Dios. De hecho, los judíos cubren la Torá exactamente como nosotros. Ahora se ha perdido la costumbre en muchas iglesias, pero el sagrario tiene que tener una tela que indica la presencia de Dios. Cuando se saca el Santísimo se tiene que llevar cubierto con una tela que indica la presencia de Dios. Y eso también lo decían los judíos. Es decir, si para ellos la palabra era lo más material de Dios, lógicamente la imagen sería todavía más material que la palabra. Entonces, que no se podía ver estaba claro, no se podía ocultar tampoco, pero que colocar un manto de oración era perfectamente coherente. Y por otra parte, falta un tercer elemento, que es el carácter real, es decir, Cristo como rey del universo. Y eso lo da un manto de estilo persa, que además es que coincide con las telas que vemos en las esculturas de los reyes persas, precisamente. Es decir, que es un manto real. Así que dijéramos que manteniendo así la sábana, tenía ese triple simbolismo. Por una parte, la encarnación, que quedaba claro en la imagen de la tela, la impronta. Por otra parte, su divinidad, que quedaba clara con el manto de oración judío, y después su realeza, ¿no? Es decir, en realidad es el mismo simbolismo que el oro, incienso y mirra. Es decir, el oro como rey, el incienso como Dios y la mirra como hombre, ¿no? Es decir, exactamente igual. Pero es que además lo que tenemos que decir es, ya he dicho que el doctor Viñón, empezando, si efectivamente le faltaba este elemento, es decir, que la sábana se conocía a través de otra imagen, es decir, a través de una apariencia diferente, pues esto encaja, ¿no? Es decir, porque esos puntos de coincidencia que se dan en todos estos iconos, pues evidentemente aparecen o no tienen sentido más que si se intenta copiar, pasar a líneas lo que es la huella que aparece en la síndone. Sin embargo, hay algunas huellas, y en esas me quiero yo fijar, concretamente 2, que se reproducen y que no tienen mucho sentido porque no están en la impronta, sino en la propia tela.
que está en Turín. Es decir, eso es una vinculación indudable entre la tela de Turín y la imagen de Edesa. Aquí tenemos, por ejemplo, un vaso litúrgico que se encontró en Emesa, en la actual Homs, en Siria, y que ahora está en el Museo del Louvre de París. Si nos fijamos entre la imagen del rostro de la sábana santa, tal como se tenía que ver, y la imagen que vemos al lado, vemos que hay una serie de coincidencias que son, hay que fijarse, por ejemplo, en los pómulos, la forma de la boca, etcétera. Es decir, lo que está intentando es copiar algo. Pero sobre todo hay algo que llama muchísimo la atención, que es esa doble arruga que aparece a la altura del cuello. Esa arruga está en la tela de la sábana santa de Turín y no estaba teóricamente en ningún icono. Y sin embargo, cuando se hace esta imagen que es una de las, probablemente es la primera imagen en 3 dimensiones del rostro de Jesús, se copian las dos, estas aparentes líneas que aparecen en la sábana y son exactamente igual. Yo no he puesto la diapositiva, pero si se hace una transposición en líneas de lo que es la imagen del rostro de la síndrome y se pasa sobre la imagen de este medallón, es que es exactamente igual desde todos los puntos de vista. Entonces, esto es algo muy llamativo. Y otro detalle que quería también es que en el rostro de la sábana santa se ve entre el entrecejo, se ve una especie de cuadrado abierto. Hay que tener un poco acostumbrada la mente para verlo, pero efectivamente aparece como una especie de cuadrado, una V, a veces otra V bajo, que se copian muchos de estos iconos. Pues bien, ese cuadrado en realidad no está pintado ni es consecuencia de la imagen, sino de que hay unos hilos que son ligeramente más gordos. Y eso es un detalle que se encuentra en la tela de Turín. Por tanto, ahí tenemos que ver que las imágenes que se están copiando desde los primeros siglos recogen la arruga doble del cuello y, por ejemplo, esta imagen del entrecejo, que indica una procedencia clarísima. Por otra parte, hay que decir que esta imagen, bueno, es una de las muchas que hay, originará después que cuando se pintan los iconos de los santos, que son posteriores, también se les intenta poner un entrecejo ahí muy firme y ahora es casi un recurso de estilo de todos los pintores de iconos. Pero el origen está en la imagen de Edesa, que es el primer icono que se pinta. También en la misma línea, y para que se vea muy bien, esta es una de las monedas. Hemos dicho antes que las monedas eran verdaderos retratos, aunque tuvieran milímetros. Bueno, pues había una técnica muy depurada entre los que hacían las monedas de los emperadores. Y concretamente en este Solidus Aureo, es decir, de oro, de Justiniano II del año 695, que es la primera imagen oficial de Jesús en una moneda, se ve perfectamente que es totalmente superponible la imagen de la sábana con la imagen que aparece en la moneda, incluso esa doble arruga que es muy característica de la síndrome, se ve que coincide exactamente en el mismo sitio, ¿no? Es decir, que ahí el dibujante, bueno, el que estaba haciendo la moneda, tuvo que fijarse en que físicamente había una arruga allí y quiso copiarla. Bueno, pero entonces tenemos que decir que durante toda la antigüedad prácticamente lo único que se conservaba como imagen auténtica de Jesús era el rostro y se le había sumado a veces al cuerpo de un emperador sentado en el trono y eran las únicas imágenes que se tenía de Cristo en Bizancio antes del año 944. Y sin embargo, a partir de ese momento se produce un cambio radical en la iconografía. Y es que en un momento determinado, como vamos a ver, los emperadores quieren tener esa imagen oficial de Jesús, quieren tenerla en la capital del imperio. Han pasado pues 100 años desde el fin de las luchas iconoclastas y coincidiendo con el centenario del fin de esas luchas, los bizantinos quieren recuperar, nunca la habían tenido, pero quieren recuperar la imagen que estaba en la iglesia grande desde Justiniano I, como sabemos. Y efectivamente, pues mandan una expedición, en este caso son los cristianos bizantinos los que toman o cercan la ciudad de Edesa, y una vez más la ciudad no es asaltada, sino que se llega a un acuerdo con los cristianos, que no tenían ninguna ganas de soltar la imagen, porque además consideraban que era la imagen protectora de la ciudad, pero pues a través de una serie
una cantidad de oro enorme y tal, son los musulmanes de la ciudad de Edesa los que fuerzan a los cristianos a entregar la tela original. Intentan sustituirla por copias, pero hay una expedición oficial de un obispo, que es el obispo refrendario de Constantinopla, es decir, como el obispo notario, que constata que hay una diferencia enorme entre lo que es la copia y lo que es el original, y efectivamente se la llevan hasta la ciudad de Constantino. Así que el 16 de agosto del año 944, esa imagen que venía desde territorio musulmán ya con la palabra mandilión pegada, pues fue llevada a la Catedral de Santa Sofía, donde fue venerada por todo el pueblo, y luego se llevó al Salón del Trono, donde se sentó en el Salón del Trono del emperador. Sabemos, por ejemplo, que ese traslado originó una fiesta religiosa bizantina, y en el Sinasario, que es donde se cuentan pues, las fiestas de la liturgia bizantina, del día 16 de agosto, que sabemos que esta es una ficha realizada por un monje historiador y teólogo, Simeón Logoteta, que es contemporáneo a los hechos, dice que el lienzo aqueiropoyetos, le llama la imagen no hecha por mano, fue entregado doblado con una maderita en el marco de oro de estilo persa, lo que estábamos diciendo, ¿no? Es decir, ese marco dorado que era prácticamente como debió de llegar a la ciudad de Constantino. En aquel momento el emperador era Constantino VII Porfirogeneta. Bueno, la cosa es mucho más complicada porque hay una serie de coemperadores, pero no podemos entrar en detalles, ¿no? Constantino VII se llama Porfirogeneta porque es hijo de emperador, es decir, nacido en la púrpura imperial. Y Constantino VII, pues que es un hombre muy culto, sabemos que hizo varios tratados y escritos de un nivel muy superior a lo que solían tener los emperadores, porque normalmente se daban golpes de Estado y, en fin, y había de todo. Pues que era un emperador que estaba desde niño educado, él es probablemente el único que se da cuenta cuando llega la imagen de Edesa que no se ajusta a lo que la leyenda cuenta. Y de hecho él tiene un tratado donde cuenta la historia del rey Abgar y luego dice, bueno, hay otra versión, y cuenta la versión que le parece más normal, ¿no? Además nos dice, por ejemplo, que sus cuñados, que habían sido hechos coemperadores, se quedaron muy decepcionados al ver la imagen de Edesa porque la impronta era como una secreción húmeda sin ninguna coloración pictórica ni ningún otro medio artificial. Es decir, no se parecía a un icono. Esto es muy interesante porque es una descripción que podríamos decir hoy día de lo que se ve en la Sábana Santa, ¿no? Entonces, Constantino VII escribe de Narratio de Imagine Edesena, y, como digo, pues recoge la leyenda tradicional del rey Abgar, pero dice que hay una alternativa. Y esa alternativa ya se estaba creciendo poco a poco con la historia de la imagen, porque, como digo, la leyenda no encajaba con lo que aparentemente estaba allí, ¿no? Dice Constantino, en cuanto al punto principal del argumento, todos estamos de acuerdo y convenimos en que la forma del rostro del Señor ha sido impresa de manera maravillosa en el tejido, es decir, no es un dibujo. Pero respecto a un aspecto particular, es decir, el momento en que se produjo esta imagen, diferimos. Entonces da la tradición de la leyenda del rey Abgar, pero da otra. Dice, he aquí la otra tradición. Dice, cuando Cristo se acercaba a su pasión voluntaria, cuando mostró la debilidad humana y se le vio orando en agonía, cuando su sudor fluyó como gotas de sangre, según la palabra del Evangelio, entonces se dice, recibió de uno de sus discípulos esta pieza de tejido que ahora vemos y con ella se secó la efusión de sudor. Inmediatamente se imprimió esta impronta visible de sus rasgos divinos. Esto es muy llamativo porque ¿cómo que dice que tiene gotas de sangre? Eso sí que es una contradicción absoluta con relación a la leyenda del rey Abgar. Pero claro, si lo que él constata es que al ver la imagen de cerca de la síndrome lo que se ven son gotas de sangre. Entonces, el único momento en que el Evangelio habla de que Jesús suda sangre es en el huerto de los olivos. Entonces piensa, pues esto a lo mejor es el momento en que se produjo la imagen y no en el momento en que constaba la leyenda. Tenemos otro documento de la misma fecha que ha llegado providencialmente a nosotros, un texto contemporáneo de cuando llega y se presenta la imagen de Edesa en Constantinopla. Y es que el obispo notario, el obispo refrendario, Gregorio, pronuncia ante el emperador, el patriarca, la corte y el pueblo una loa de la imagen de Edesa. Y entonces dice algo más sorprendente todavía, porque dice,
El esplendor, bueno, hay que tener en cuenta que es un bizantino del siglo X, pero vamos, más o menos se entiende lo que dice. Dice, el esplendor ha sido impreso por las solas gotas de sudor de la agonía que fluían del rostro que es origen de vida, cayendo como gotas de sangre, así como del dedo de Dios. Estas son verdaderamente las bellezas que han producido la coloración de la impronta de Cristo, la cual ha sido ulteriormente embellecida por las gotas de sangre fluidas de su mismo costado. Las dos están llenas de enseñanzas, etcétera. Es decir, qué curioso, porque aquí no solamente dice que tiene gotas de sangre en el rostro, sino también que se ve la herida del costado, lo cual indica que la imagen de esa solo puede ser la sábana santa, porque evidentemente después de que le dieran la lanzada a Jesucristo, lo único que hicieron fue enterrarlo, y la única tela que estuvo en contacto con su cuerpo tuvo que ser la sábana. Entonces, ¿cómo que se puede ver la herida del costado en la imagen de Edesa? Pues eso es porque al abrir el notario, al abrir la imagen, vieron en el segundo pliegue la herida del costado. Entonces, esta es una idea que va creciendo con el tiempo y alrededor del año 1050 el monje Cristóbal de Mitilene en un himno, en versos yámbicos, dice, has impreso en un lienzo tu semblante. Está hablando de la imagen de Edesa. Dice, has impreso en un lienzo tu semblante. Tú que después de muerto fuiste envuelto en él como tu último ropaje. Qué cosa más absurda. Es decir, que el mandilión había sido utilizado luego como sábana. Eso no encaja de ninguna manera, pero encaja porque lo que están viendo contradice lo que ellos saben y entonces intentan hacer que se ajuste, ¿no? Bueno, la imagen llega a Constantinopla y a partir de aquí empiezan a crearse, ahora vamos a ir mucho más rápido, empiezan a crearse pues nuevas figuras, nuevos tipos iconográficos basados en lo que se está viendo según se va desvelando cada vez más la imagen de la sábana. Y concretamente aparece un icono que ya no es solo del rostro, sino que es el rostro e incluso los brazos de Jesús. Concretamente, este icono se llama la acra tapinosis, es decir, la suprema humillación. Normalmente los occidentales tenemos un desconocimiento enorme de lo que es la liturgia bizantina, pero sin embargo yo aquí he seguido al profesor Belting, que es un historiador del arte alemán, que constata que efectivamente a partir del a finales del siglo X, es decir, cuando llega la sábana santa a Constantinopla, en los monasterios de esa ciudad se origina una revolución litúrgica en la Semana de la Pasión. Y efectivamente aparece un icono, que es un icono diferente, porque es Jesús muerto. Y inicialmente este es el más antiguo que se conserva, la Acra Tapinosis, es del último cuarto del siglo XII, pero ya empieza a haber una, como vamos a ver, esto empieza a producir una evolución porque cada vez se va desvelando más el cuerpo, ¿no? Y entonces él dice que es consecuencia de la nueva liturgia. Claro, Belting no conoce la historia de la Sábana Santa y no sabe que ese cambio, esa revolución se produce inmediatamente en el momento en que llega la imagen de la sábana, porque era un secreto a voces. En el momento en que ya era aceptable ver el cuerpo completo y se iba mostrando, y sabemos, ahora veremos dos documentos donde se dice que efectivamente cuando venían grandes figuras, emperadores, reyes y tal, se les enseñaba la imagen. Y entonces se habla de la sábana, ya no se habla del mandilión. Entonces esto es curioso, ¿no? Bueno, pues efectivamente en la liturgia bizantina del Viernes Santo los cantos van acompañando una procesión que es el origen de nuestras procesiones de Semana Santa y los monjes llevaban este icono que Beltin dice, no, es que como no significa concretamente nada, pues probablemente se utilizaba como en diversas funciones. Y efectivamente, llevaba por delante la imagen de Cristo y por detrás la imagen de la Virgen con el niño. Pero es una Virgen llorosa, ¿eh? Es decir, no es una imagen de la Virgen con el niño que se origina, es decir, que puede estar basada, yo qué sé, en tipos iconográficos antiguos, lo que sea. Por el contrario, lo que se está viendo aquí es lo que corresponde con lo que cantaban los monjes durante la procesión, porque se hablaba de qué pensaría el hijo cuando viera a la madre, y entonces daban la vuelta al icono, y qué pensaría la madre cuando viera al hijo. Y eso es un recurso sensible que, por ejemplo, utiliza Mel Gibson en la película La Pasión, donde se ve, hay un flashback donde se ve que la Virgen va a recoger al niño durante la Pasión. Eso ya lo hacían los bizantinos en el siglo X, XI y XII, ¿no? Pero la imagen, como digo, esta imagen de Cristo, que aparentemente solo se le ve la cara, va creciendo poco a poco, es decir, se va desvelando. Es decir, según se van reproduciendo iconos, incluso pues ya hay algunos que aparecen del cuerpo completo.
según distintas épocas y según va pasando el tiempo se va haciendo más grande ese desvelado de la imagen. Entonces, la acratapinosis esta es la variante más usada que está hoy día en todas las iglesias bizantinas y orientales, pues es una irregularidad, porque habíamos quedado con que después de las luchas iconoclastas se dijo que no se podía reproducir ninguna imagen que no fuera, o sea, que no estuviera en el Evangelio, que tuviera una existencia real. Entonces, claro, si lo que estamos viendo aquí es Jesús que sale de una caja, que muchos interpretan como el sepulcro, y está saliendo, pero no es un resucitado, es un muerto, lo cual parece contradecir el Evangelio, ¿no? Tiene la cabeza inclinada hacia la derecha. Hay quien dice que podría ser consecuencia de la interpretación de la arruga, pero bueno, eso yo no quiero entrar en detalles. Los brazos cruzados sobre el cuerpo, exactamente como en la síndrome, con 4 dedos en cada mano, exactamente igual. Y frecuentemente con la sábana detrás o en su entorno, como veremos en otras figuras más, en otras versiones, ¿no? Y a veces sostenido por ángeles. Entonces, si esto era algo que no está en los evangelios, porque Jesús no sale del sepulcro así, tiene sus instrumentos la pasión detrás. Aparecen ángeles sujetando la sábana muchas veces, como veremos después algún ejemplo. ¿Qué es lo que era la acratapinosis? ¿Por qué se empieza a utilizar esta imagen? Y la hipótesis que yo considero probada la podemos encontrar en un documento de 1204, cuando en la conquista de Constantinopla los cruzados de la Cuarta Cruzada asaltaron la ciudad de Constantinopla y se llenaron de oprobio. Robert de Clary, que es un cronista francés, nos cuenta que existía en una iglesia, dice, estaba la Sidoine, en la que nuestro Señor fue envuelto y depositado. Está claro que ahí habla de la sábana. Y le llama Sidoine, Sidon. Es claro, él no sabe griego, es francés, interpreta la palabra síndone y le da un nombre que le suena, ¿no? Entonces dice, la cual cada viernes se levantaba toda recta de manera que se pudiera ver bien la figura de nuestro Señor. Pero nadie sabe ni griego ni francés qué ha sido del lienzo cuando la ciudad fue tomada. Es decir, sabemos que en el año 1204, todos los viernes, probablemente los viernes de Cuaresma, porque los cruzados estuvieron en Cuaresma en Constantinopla, se mostraba la imagen, se ponía de pie la tela para que se fuera bien, como dice, para que se viera bien la imagen de nuestro Señor. La iglesia de Santa María Blanquerna se había convertido en la iglesia imperial y por tanto es lógico que la mayor de las reliquias de Constantinopla se mostrara allí. Había llegado como mandilión, pero como vamos a ver enseguida, lo que pasa es que se le separa del relicario que se queda en la iglesia de Faros y la tela se saca y se lleva a la iglesia imperial porque se mostraba, ya sabemos, para cuando llegaban grandes personajes, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que lo que dice Robert de Clary es que la palabra usada para referirse al objeto sidons no existe ni en francés ni en griego. Por tanto, a lo que parece es que le está diciendo síndone, sábana. La tela contenía la figura de nuestro Señor y no solamente su rostro, está claro que habla ya de la sábana, que curiosamente aparece sin que nadie diga nada en Constantinopla. O sea, si hay una gran fiesta cuando llega el mandilión y después ya no se vuelve a hablar, eso es muy sorprendente, ¿no? Es decir, parece que se ha sacado el contenido y se ha puesto para que esté al alcance de los emperadores. Se enderezaba, es decir, que no era un soporte rígido, era una tela. Se exponía cada viernes, hemos dicho viernes de Cuaresma, para que pudiera verse bien la figura de nuestro Señor. Y dice que esa tela fue robada durante el saqueo. Eso nos da una pista de dónde pudo parar la sábana. Y ahí está clarísimo. Entonces, la acratapinosis, considero yo que en esta versión, que es muy común, es en realidad una representación de lo que se hacía con las reliquias de la Pasión que se encontraban en Constantinopla, porque curiosamente lo que se menciona aquí son el titulus crucis, la cruz y los clavos que envió Santa Elena, la esponja, la lanza y la corona de espinas, y faltaba la figura de Cristo, y esa la da la síndone, ¿no? Es decir, lo que se está representando en la acratapinosis es la imagen de la sábana santa con las demás reliquias que existían en Constantinopla. Y sabemos, y esos son los dos detalles que voy a citar, que esta sábana separada de
de su cubierta o de su relicario, como llegó a Constantinopla, se mostraba a grandes emperadores y grandes personajes. Por ejemplo, en el año 1171, el emperador Manuel Comneno le enseña al rey latino de Jerusalén, a Mairico, le enseña las reliquias. Y aquí se cita, dice, se llevó donde estaban parte de la Vera Cruz y le mostró los clavos, la lanza, la esponja, la corona de espinas que hicieron al crucificar a nuestro Señor, el lienzo que se llama cisne, otro que tampoco sabe y no entiende la palabra síndone y termina diciendo cisne, que tampoco existe. Dice, donde él fue envuelto. Está claro que se refiere a una sábana. Lo que pasa es que les hace raro que le llamen síndone y no terminan de captar el sonido. Dice donde fue envuelto. Y las sandalias que se calzó cuando fueron llevadas delante de él. Es decir, estas eran las reliquias que había en Constantinopla. Y se mostraban, como digo, en ocasiones importantes. El segundo ejemplo, y no voy a entrar en más detalles porque hay muchos, es muy posterior. Es decir, el año 1192 a 1195 se realizó un manuscrito que es el manuscrito en pergamino número 1 en húngaro, que existe en la historia y que actualmente está en la Biblioteca Nacional de Budapest. Aquí hay una serie de dibujos que se hicieron con ocasión de que una comisión diplomática húngara trató el matrimonio de la hija del emperador Manuel II Comneno y el príncipe heredero Bela de Hungría. Como sabemos, los emperadores mostraban sus tesoros a los invitados importantes. Y en estos dos dibujos nos encontramos que alguien debió ver la sábana de Turín, porque vamos a fijarnos en algunos detalles, ¿no? En primer lugar, en la escena de arriba se ve el entierro de Cristo. José de Arimatea, Nicodemo y San Juan están enterrando a Jesús. Pero es la única ocasión donde se muestra que la sábana tiene la extensión real de la sábana santa. Es decir, se habla de una tela grande. Nunca se había representado eso así. Es decir, ¿por qué este dibujante dibuja la tela de esta manera? Además, pone el cuerpo completamente desnudo, que en el siglo XII era un escándalo monumental. Jesús completamente desnudo no se representa prácticamente nunca. Por otra parte, aparecen las manos cruzadas como en la síndone con los 4 dedos. Es decir, ¿por qué se está haciendo esto así, no? Pero además, si vemos ahora lo que es la imagen inferior, lo que representa son la llegada de las mujeres, las miráforas, las que llevan la mirra para ungir el cuerpo de Jesús. Una de las versiones en griego del Evangelio nos dice que un ángel estaba y les enseñaba el sitio donde había estado el cuerpo. Bueno, pues aquí aparentemente, cuando uno no sabe lo que está viendo, lo que se imagina es el sepulcro, la tapa del sepulcro medio caída, y una tela redondita. Sin embargo, si leemos literalmente en griego lo que pone el evangelista, entendemos mucho mejor. Dice que estaban los lienzos planos, llanos, tendidos, estirados. Eso es lo que dice en griego al referirse a la sábana. Y distingue entre eso y el sudario que estaba enrollado sobre sí mismo, que eso es lo que sería el sudario que vemos aquí. Pero además, bueno, ¿y por qué pensamos que esto no es la tapa y el sepulcro? Bueno, pues porque se ven más detalles. Por ejemplo, parece que lo que se ve es la parte interna de la tela donde se ha dibujado ese tejido de espiga que es muy característico de la síndone, y por el otro lado un forro con cruces rojas, que es una tela propia de los emperadores y de los patriarcas. Bueno, entonces el forro tiene cruces rojas, como digo, es el color exclusivo de los emperadores. Parece que eso es un forro. Entonces es como si se mostrara la sábana abierta, viendo la parte interna y la parte externa. ¿Y por qué pensamos que es una tela? Pues por varias razones. Hay restos de sangre, se ven regueros de sangre. Se ve además la imitación del tejido de espiga, que es característico de la sábana y exclusivo casi de la sábana. Pero lo que es más llamativo es que hay una serie de agujeros que se representan en la parte interna y en la parte externa. Esos agujeros están en la sábana de Turín y son anteriores al incendio de 1532. Por tanto, ya sabemos que existía en la época en que se hizo este dibujo, en la sábana tenía estos agujeros en L. Luego, muy probablemente, yo lo desarrollo más, la verdad, porque ya no tenemos, estamos casi fuera de tiempo, pero lo que tengo que decir es que en realidad
lo que se está mostrando ahí es un dibujo donde se demuestra que antes de que fuera robada la sábana en Constantinopla en el año 1204, es decir, en el año 1190, por ahí, alguien dibujó y vio la síndone. Por tanto, no hay ninguna duda de que mucho antes de que diera la prueba del carbono 14 una fecha falsa para la síndone, ya se conocía la sábana, se copiaba la sábana e incluso se había visto la sábana completa. Tenemos, y vamos a seguir un poquito todavía, hay otra influencia que se produce según se va desvelando la imagen del cuerpo del hombre de la síndone, que es que aparece el Christus Patiens. Y para quien no sabe iconografía, hay que decir que las primeras representaciones de la cruz son siempre simbólicas, igual que pasa con las primeras imágenes de Jesús, buen pastor, etc. Pero a partir del siglo VI se establece que tienen que ser imágenes realistas, o sea, no basta con representar el cordero místico, cosas así. Y entonces empieza a haber algunos dibujitos donde se dibuja a un Cristo que sea un humano, pero sin detalles sindónicos, o sea, no se parece nada a lo que se ve en la sábana santa, porque solamente se mostraba en esa época el rostro. Y efectivamente se le pone a Jesús vestido con una túnica sacerdotal, y aunque se ven las lanzadas, sin embargo, pues la idea es que se muestra a Cristo triunfante, como Cristo que es el rey, ¿no? Que está en el lugar del trono de su realeza. Y eso es como se va representando los primeros años, ¿no? Sin embargo, cuando llega la Sábana Santa a Constantinopla, en el siglo X, ¡pum!, se produce una ruptura y aparece el primer Cristo desnudo. No totalmente desnudo, con un taparrabos, pero aparece. Curiosamente, yo cuando estaba estudiándome esto para la tesis me quedé sorprendido porque dije, esto me rompe todos mis esquemas, porque este Cristo es un Cristo occidental, está es el llamado crucifijo de Jero o Jerón y está en la Catedral de Colonia, es tamaño natural. Y sabemos que es anterior al año 976 porque el obispo Jerón murió esa fecha. Pero claro, si la Sábana Santa había llegado al año 944 a Constantinopla, es incomprensible que en Colonia alguien hiciera una imagen, la primera imagen un poquito sindónica, es decir, con el cuerpo desnudo. Y eso es algo que no me encajaba. Hasta que, mira por dónde, la Wikipedia me salvó de la sorpresa, con una gran sorpresa. Y es que resulta que el obispo Jerón fue el obispo, San Jero o Jerón, de Colonia, quien encabezó la delegación del emperador Otón II y visitó Constantinopla en el año 972, porque, igual que en el caso que hemos visto antes, hubo una delegación en este caso, del emperador Otón II, que iba a casarse con la hija del emperador de Constantinopla. Entonces sabemos, porque eso lo sabemos que lo hacían, le tuvieron que enseñar todas las imágenes, todas las reliquias. Y entonces el obispo Jerón se da cuenta, descubre que el cuerpo de Jesús está desnudo. Y es el primero que cuando vuelve a su ciudad natal, lo que hace es pedir que se realice un cuerpo de Jesús, pero sin túnica, porque efectivamente lo que él ha visto allí es la huella de Jesús sin túnica. Entonces, esto es indirectamente una prueba de que la Sábana Santa estaba en Constantinopla y de que la Sábana Santa inicia el cambio en la iconografía, donde empieza a representarse a Jesús ya sin túnica. Otra iconografía, ya digo que ahora vamos cada vez más rápido, que se origina en la síndone es la de la Santa Faz o el Santo Rostro. Hemos dicho que cuando la sábana llega a Constantinopla, llega con la imagen como si fuera el mandilión. Pero poco a poco se produce una separación entre lo que es la idea del mandilión y lo que es la idea de la sábana a través de la acratapinosis. Entonces, aquí vemos algunos iconos curiosos donde se ve por una parte el mandilión, por otra parte de lo que sería la sábana en la acratapinosis. Y se ven como dos reliquias distintas, cuando teóricamente tenían que ser la misma. Y es que, efectivamente, claro, ¿por qué se seguía hablando del mandilión? Bueno, pues se seguía hablando porque el mismo Robert de Clarí dice que en la iglesia de Santa María de Faros, no Santa María de Blanquernas, donde estaba la síndone, que se mostraba extendida, sino en la iglesia de Faros, que era la antigua iglesia imperial, se colgaba de una cadena de plata el mandilión y también el queramión, es decir, esta imagen que hemos dicho que era la primera copia de la imagen de Edesa, ¿no? Entonces se guardaban ahí en un relicario. Claro,
¿Y por qué no estaba la imagen dentro, la tela dentro del relicario? Pues porque nadie le daba, todo el mundo le daba igual. Es decir, en un momento determinado lo que ocurrió, y esa es mi versión, según lo que vemos a continuación, bueno, primero voy a decir lo que pasó después y luego diremos qué explicación tiene. Y hay que decir que cuando cae el Imperio Latino de Constantinopla, pues el San Luis, rey de Francia, compra las últimas reliquias que quedaban allí, que eran reliquias de segunda mano, no de segunda mano, de segunda categoría. Entonces, el mandilión se dice que llegó a París, donde se construyó con la corona de espinas y algunas otras reliquias que quedaban allí en Constantinopla, pues se construyó la Sainte-Chapelle de París, una capilla palatina impresionante que vale la pena ver. Pero cuando vemos el relicario que se conserva en la Sainte-Chapelle, lo que se ve simplemente cuando dice el mandilión es una caja, no es una tela, es una caja. Por tanto, ¿qué es lo que había llegado allí? Entonces, mi idea es la siguiente. Efectivamente, la imagen de Edesa llega así, pero esto estaba pasado de moda. Lo que intentan hacer los bizantinos es poner relicarios modernos, como se hacía cada vez que se cambiaba la reliquia de sitio. Es decir, que lo que se hace es doblar hacia atrás la imagen y se le construye un relicario. Esto, de hecho, es una copia del relicario, porque esto es la imagen de Laon desde el siglo XIII y que esta corresponde con el tiempo en el que la imagen de Edesa era esto, es decir, era una caja. Porque los relicarios bizantinos se caracterizaban precisamente porque lo que se hacía era que se ponía en la portada, en la tapa, un dibujo de lo que había dentro. Entonces, esto es lo que llega a París en el inventario de las reliquias de la Sainte-Chapelle, cuando se cita y está marcado con una flechita roja, donde se dice que aparece una reproducción del Santo Rostro de Verónica. Teóricamente era el mandilión, pero lo que se está mostrando ahí es una caja. Muy probablemente, yo soy de los que pienso que el Santo Rostro de Jaén, que es una caja bizantina, sin ninguna duda, puede ser una copia más o menos exacta de esa imagen que estaba en Santa María de Faros colgada de una cadena de plata. Y que lo que hicieron fue copiar el relicario, que era lo único que pensaban que era el mandilión, porque la sábana ya había sido sacada y llevada a la iglesia de los emperadores. Por tanto, esto es una cosa curiosa, es decir, el relicario bizantino que se coloca para la sábana santa, aunque luego se saca la sábana santa de allí, origina otro tipo de iconografía. Es decir, al disociar el contenido y el relicario, aparecen imágenes donde se dibuja el mandilión como si persistiera y por otra parte aparecen otra línea iconográfica que son las imágenes que están centradas en el santo rostro, curiosamente. Eso da lugar a las santas faces, los santos rostros, etcétera, pero que son otra línea. Es decir, que ahí se produce una bifurcación en la iconografía, que también se originaría de forma indirecta por la llegada de la Sábana Santa a Constantinopla. Pero además, cuando los cruzados van a Tierra Santa y empiezan a ver la acrotapinosis en muchos sitios, pues la convierten en lo que se llama la Imago Pietatis, que es la versión occidental. Entonces, curiosamente, en todos los retablos góticos, si nos fijamos en la predela, o sea, es decir, en las pinturas que hay a la altura del altar, hay que tener en cuenta que el altar antes estaba pegado al retablo y donde celebraba el sacerdote era en la parte central, pues en esa parte central de todos los retablos góticos aparece la misma imagen que en Bizancio, es decir, la acrotapinosis, que aquí se llamará la piedad, el Cristo de la piedad, por ejemplo, patrón de Bechy o patrona, se llaman, porque es una imagen que es clarísimamente de un retablo gótico, ¿no? Es decir, la versión occidental de la acrotapinosis pasa a Occidente y aparecen otros tipos iconográficos, como por ejemplo lo que se llaman la arma Christi, es decir, las reliquias aparecen muchas veces representadas, ¿no? Es más, hay otra iconografía que también está basada indirectamente en la síndone, que es la que se llama la Misa de San Gregorio. Esto, para los que sean especialistas o les guste la historia del arte, pues esta es una historia
según la cual San Gregorio, pues celebrando misa, le había hablado la imagen que tenía delante. Pero es que la imagen que tenía delante sería una imagen de piedad, o sea, una imago pietatis, es decir, una acra tapinosis, es decir, la versión de la sábana santa en icono. Hay una catedral, que es la catedral de Tarragona, donde en el altar mayor descubrí esta imagen, que me parece que es algo así como el eslabón perdido, donde se recoge aquí en Occidente una ostensión de la sábana santa, clarísimamente, porque ahí se ve un ángel cogiendo la sábana que sube y baja, es decir, tamaño natural, con la herida del costado y tal. Es decir, ahí se ve claramente la acra tapinosis, pero con la sábana detrás y subida por ángeles. ¿Por qué se pensaba eso? Pues porque los bizantinos, que eran muy teatrales, cuando hacían una ostensión, probablemente en la iglesia de Santa María de Blanquernas, habrían construido un aparato para que la sábana se extendiera sola, aparentemente llevada por ángeles. Eso origina que en muchas de esas imágenes Imago Pietatis o imágenes de Acra Tapinosis, pues aparezca la sábana y aparezcan ángeles, ¿no? Es decir, suelen haber ángeles al lado de Jesús sujetando la sábana. Es decir, lo que pasa es que con el paso del tiempo, pues lógicamente el que copia, al que copia, al que copia, se va difuminando y al final no se sabe muy bien lo que se está copiando. Hay otro tipo iconográfico que se origina también en la Sábana Santa. Algunos que en Occidente ven la imagen de Jesús con las manos cruzadas sobre el cuerpo, no entienden por qué tiene las manos cruzadas sobre el cuerpo. Y lo lógico es que le pongan un atado y le pongan una caña. Entonces aparece el exeomo. Es decir, es una derivación de lo que es la figura de la propia Sábana Santa recogida. Pero lo más sorprendente es que he encontrado en algunos conventos que esta imagen, que es un exeomo, que es la imago pietatis, pero con una caña, pues curiosamente se ha pintado también la parte de la espalda, lo cual es absolutamente sorprendente. ¿Quién pintaría un cuadro y pintaría por detrás la espalda? A no ser que sea un recuerdo de que el original tenía espalda. También es algo absolutamente llamativo, ¿no? O sea, en definitiva, y ya vamos terminando casi, nos quedan un par de detalles. Por una parte, dijéramos, la imagen de la Sábana Santa es la que origina la Imago Pietatis, que a su vez origina el Arma Christi, que a su vez origina el Vir Dolorum o la Piedad. Es decir, cuando ese icono bifronte donde está la Virgen por un lado y Jesús por otro, termina convirtiéndose en un icono doble y al final se mete la Virgen sujetando la imagen, el cuerpo de Jesús al pie de la cruz. Curiosamente, por eso las piedades, estas que aparecen en la iconografía de tantos lugares, por ejemplo, la patrona de Cartagena es la Piedad y tal, pues esa piedad es la Imago Pietatis, ni más ni menos. Pero no es una imagen que aparezca en el Evangelio. La Virgen no cogió el cuerpo de Jesús al pie de la cruz porque eso era ilegal. Es decir, Jesús cuando fue bajado de la cruz era una cosa que pertenecía al Imperio Romano y la Virgen, las mujeres estaban a una cierta distancia porque no se podían acercar. Por supuesto, es impensable que la Virgen recogiera el cuerpo de Jesús al pie de la cruz. Eso sería una irregularidad. Es como si antes de que el juez levantara un cadáver, pues alguien pasara por allí a arreglarlo, ¿no? Es imposible. Pues bien, ¿de dónde surge esta imagen? Surge de la iconografía de ese Viernes Santo que, como digo, va evolucionando o va transformándose. También aparece el exeomo e incluso al final termina apareciendo una figura que es el resucitado, es decir, Jesús saliendo de la cruz, pero no muerto, sino resucitado. Entonces, pues como digo, esto da lugar luego a la piedad de Miguel Ángel y cosas así, o a imágenes tan impresionantes como esta de Jesús resucitado. Pero en el fondo, lo que yo quería demostrar, y creo que voy por buen camino, es que toda la imaginería que tenemos, todo lo que son las imágenes de Jesús, directa o indirectamente vienen de la Sábana Santa y vienen de Oriente. Y se han ido mi director de tesis diría, no digas evolucionar, que evolucionan los animales. Bueno, pero la gente no entiende. Es decir, hay una evolución de los tipos iconográficos según se van reinterpretando por pintores que pintan y que se van separando del original. Únicamente en Bizancio se sigue intentando copiar la imagen lo más parecida posible. Para terminar, como digo, un par de detalles, ¿no? Es decir, las últimas influencias, pues por una parte hay que tener en cuenta
que todos los lienzos que se utilizan en la liturgia bizantina a partir del siglo XII se van recogiendo, en ellos se va dibujando cada vez más la imagen del cuerpo completo de Jesús. En el aer, no voy a explicar qué son porque eso nos llevaría muy lejos, en el aer, en el melismos, en el antimension, en el epitafios y el epitafio estrenos, lo que se está representando es Jesús sobre la sábana. Y eso aparece a partir del siglo XII, porque ya digo, es decir, según se va conociendo la síndone, se van utilizando esa imagen en toda la liturgia bizantina. Y por eso algunas de estas influencias llegan a Occidente. Pero, por ejemplo, todavía hoy en día, la liturgia bizantino-rusa del Viernes Santo, pues hay una procesión, claro, en Oriente no se pueden hacer imágenes en 3 dimensiones, sino solo planas. Y entonces el sacerdote hace una procesión llevando una réplica de la sábana santa sobre su cabeza, ¿no? Y se coloca, pues ahí aparece la iconografía del Santo Entierro, que en definitiva no es más que ir añadiendo figuras en torno a la sábana, pero siempre hay una sábana y Cristo, este ya es muy posterior, entonces pues ya los brazos están separados, en fin. Pero se ve clarísimamente que la imagen de la sábana santa ha ido influyendo en toda la liturgia oriental. Esto pasará a Occidente y originará las imágenes tridimensionales. Es curioso, por ejemplo, la imagen de la Santísima Sang de Denia, que yo cuando fui a dar una conferencia allí y pregunté, ¿y cómo representan ustedes la Santísima Sang? Y me vi que era ni más ni menos que la imagen del hombre de la sábana santa en 3 dimensiones, con los brazos cruzados, etc. O sea, curioso que Denia es una zona que tiene relación con Bizancio, porque ahí estuvo una colonia bizantina en el siglo VI. Es sorprendente, ¿no? Pero qué curioso que todas las procesiones, todas las cofradías de Semana Santa tienen siempre una advocación de Jesús y una de la Virgen, por ese icono bifronte, o sea, Jesús y su madre, dolorosa. Y hay 200 versiones, pero todas se llaman así. Qué curioso, ¿no? Bueno, la otra cosa que tenía que decir, y ya para terminar, que es que ¿cómo sale de Constantinopla la síndone? No vamos a contar la historia de la sábana santa en Europa, pero sí vamos a decir 2 cosas. Y es que sabemos que dijo en 1204 Robert de Clary que nadie sabía quién se había llevado la síndone de la iglesia de Santa María de Blanquernas, ¿no? Bueno, pues apareció hace pocos años una copia de una carta, concretamente el original fue destruido en 1943, pero la copia autentificada es del siglo XIX, de una carta de un familiar del emperador de Constantinopla al Papa quejándose del saqueo de Constantinopla, donde se da una pista clara. Se dice que los venecianos se apoderaron en el reparto de los tesoros de oro, plata y marfil, los galos, es decir, los franceses, de las reliquias de los santos, y entre ellas la más sagrada, el linteum, dice linteum otra vez, con el que nuestro Señor Jesucristo fue envuelto después de su muerte y antes de la resurrección. Sabemos que las cosas sagradas de los depredadores de Venecia se conservan en Galia y otros lugares. El sagrado lienzo en Atenas. Es decir, se dice claramente que le ha robado un francés y que estaba en Atenas. Y efectivamente, eso es lo que pasó cuando se queda en Constantinopla, se queda el relicario que da lugar a la Santa Faz después, pero la tela es robada y se lleva a Atenas. ¿Quién puede ser? Bueno, pues tenemos el personaje perfecto, porque en 1355 la síndone, ya con el nombre de la síndone, la sábana santa, aparece y se muestra en Francia en manos de un tal Godofredo de Charny. Pero este Godofredo de Charny estaba casado con Jeanne de Vergy, que era tataranieta de Otón de Lagos, que fue quien tomó el que saqueó la iglesia de Santa María de las Blanquernas. Es francés, fue hecho duque de Atenas, durante un tiempo estuvo en Atenas, o sea que está claro que la sábana robada en Constantinopla es la que después aparece en Francia. Indudablemente tenemos, por ejemplo, muestras a partir de aquí de un montón de extensiones, pero esta es muy curiosa porque es una placa de la extensión de 1355 donde aparecen el escudo de Godofredo de Charny, pero también de su mujer, porque realmente la auténtica propietaria por vía indirecta, es decir, de su tataranieto, era Jean de Vergy. Es decir, ahí tenemos claro, ¿qué pasó con la sábana santa? Fue robada por este señor que se la llevó a Francia. Y después, en el año 1355, se intenta legalizar. Se origina
un follón que no vamos a contar porque sería muy largo. El obispo de la diócesis dice: ¿de dónde se supone que se sacan estos señores la auténtica sábana santa? Esto no puede ser, ¿no? Pero, en fin, después de un montón de pleitos, al final una descendiente de Godofredo de Charny, Margarita de Charny, el 22 de marzo de 1453, la regala a los duques de Saboya, con ocasión de que ella se había quedado 2 veces viuda, bueno, le dan un modo de vida, le entregan unas tierras para que pueda vivir y a cambio le entrega lo más importante que tiene, que es la sábana santa. A partir de ese momento, la sábana santa pasa a estar en poder de los duques de Saboya, que intentan que el Papa legalice esa posesión. Claro, no pueden decir que está robada porque teóricamente, bueno, ya habría prescrito, ¿no? Pero el Papa Julio II, que es el Papa de la Capilla Sistina, pues aprueba una misa propia, el oficio propio de la síndone y se inicia el culto público. Y aparecen los últimos modelos o tipos iconográficos, que son las copias de la síndone. Y curiosamente, los que intentan copiar la sábana santa antes de que se descubra el negativo fotográfico, les vuelve a pasar como los que pintan los iconos primeros, es decir, que no saben cómo pintar una imagen que es impintable, que no tiene líneas ni contornos, y hacen una interpretación distinta de lo que hacen los pintores bizantinos, pero también son imágenes que son sorprendentes, lo cual demuestra que efectivamente intenta copiar una imagen incopiable, ¿no? Termino diciendo que San Carlos Borromeo, que fue el culpable de que la sábana fuera llevada de la antigua capital de los Charny a Turín, que es la nueva capital, pues en su séquito lleva a un secretario que dejó por escrito que cuando vieron la sábana en Turín, dice este caballero, dice: yo ya había visto un retrato de esta misma grandeza mandado por el señor duque de Saboya al señor marqués de Ayamonte, porque claro, lo que ocurre es que los duques de Italia, perdón, los duques de Saboya, que luego se convierten en reyes de Italia, regalan copias pintadas de la sábana santa, algunas son un verdadero desastre, pero son muestra de que se copiaba lo que se consideraba valioso, que era el original. Y dice, pero el secretario de San Carlos Borromeo dice: pero existe tanta diferencia entre la original y la copia que tenía el señor Marqués de Ayamonte, dice: existe tanta diferencia como la que hay entre el retrato de un hombre y ese hombre mismo vivo que respira. Bueno, la última influencia de la sábana santa se produce a partir del momento en el que se halla el negativo fotográfico, se descubre que la imagen de la síndone donde se interpreta realmente cómo era el cuerpo es en el negativo fotográfico, y con los estudios científicos pues se populariza. De hecho, hoy día, recientemente, sigue influyendo la imagen de la sábana santa también no solamente en reproducciones artísticas, sino incluso cinematográficas. La Pasión de Mel Gibson está basada, en gran medida, las heridas que aparecen están basadas en las de la síndone, ¿no? Es decir, y bueno, y por ejemplo, las imágenes del doctor Miñarro, que es un fantástico imaginero de Sevilla, que ha sido director del Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, pues son una prueba de que la sábana santa ha influido a lo largo de toda la historia, en la historia del arte, en la representación de la imagen de Cristo. Así que creo que por eso yo terminaba diciendo que creía que había podido demostrar lo que pretendía con el tema de mi tesis, es decir, la influencia de la sábana santa a lo largo de toda la historia del arte e incluso hasta nuestros días. Yo, en fin, espero no haber sido muy largo, he intentado resumir lo más posible. Gracias por la atención prestada y ya pues que tome la palabra Vicente, que probablemente es el que tiene que decir algo para terminar. Yo sí que querría preguntarte, porque no sé si me ha quedado lo suficientemente aclarado para mi entendimiento. La sábana santa siempre has hablado de que ha tenido que se quemó en alguna ocasión o en algunas ocasiones. Yo lo último que leí es que en el año 1197, estando ya expuesta en Turín, tuvo un incendio, pero parece ser que fue salvada por los bomberos. La pregunta mía es... Has dicho 1197, ¿no? No, 1997. 1997, perdón. Esto lo sabía, ¿eh? Me he equivocado al decirlo. En el año 1997, cuando hay un incendio en la capilla, pero parece ser que los bomberos la salvan.
¿Es ese incendio donde tiene esos desperfectos o fue en incendios anteriores? No, fue en el año 1532. Lo que pasa es que, por ejemplo, los agujeritos en forma de L, que se pensaba que eran un incendio anterior, ¿por qué se sabe que es otra situación? Pues porque estaba doblada de forma distinta, ¿no? Entonces, en algún momento se dobló en 4 partes simplemente. Entonces, esos agujeritos en forma de L están siguiendo un doblado distinto. ¿Sí? Igual que, por ejemplo, se saben las marcas de agua que aparecen a lo largo de toda la figura, son marcas que se producen estando doblado de otra forma, es decir, en forma de acordeón, que era probablemente la primera forma de estar doblada antes de que se llamaba tetadiplon. En fin, es decir, que se pueden saber muchísimas más cosas, pero claro, esto sería imposible de explicar. En el año 1532 casi se destruye la sábana y solo se pierde la parte superior de los brazos, pero bueno, prácticamente la figura se conserva toda y podemos considerar que, bueno, pues podemos verla prácticamente completa. Y yo no sé si, bueno, es decir, prácticamente podemos decir que la sábana milagrosamente ha llegado a nuestros días, porque ha habido más intentos de acabar con la sábana, ¿eh? Lo que pasa es que no se pueden decir, porque por ejemplo en el año 1973 se intentó hacer una misa negra en la Catedral de Turín, hubo también un momento en el que parece ser que se quemaron y se intentó que se ardieran los manteles del altar, etcétera. O sea, ha habido varios atentados que se han omitido y la gente no lo sabe. Entonces, bueno, En este último, Jorge Manuel, en este último incendio del que te hablaba, no tuvo desperfectos, se pudo sacar a tiempo. Aquí sí, no. efectivamente. Hubo un bombero que se lanzó. Curiosamente, nadie había dado el aviso de que estaba ardiendo la catedral. Pues está en la RAI, le hicieron una entrevista al bombero y dice cosas muy sorprendentes, ¿eh? Pero, en fin, también hay quien dice que, bueno, Turín es la capital mundial del satanismo, que había habido una serie de amenazas contra la síndrome, etc. Bueno, yo en eso ya no quiero entrar en detalles, pero es verdad que la sábana santa hay gente que le tiene ganas. Es decir, por eso no se puede hablar normalmente desde un punto de vista objetivo. Es decir, porque es un tema que quieras que no, hay mucha gente que se siente implicada personalmente. Por eso nosotros intentamos por todos los medios tratar este tema de forma objetiva. Es decir, que es que se puede tratar como se puede tratar cualquier otro objeto. O sea, la sábana santa, como dije el otro día, no es un concepto, es un objeto. Entonces los conceptos se pueden discutir, los objetos se tienen que estudiar y los datos objetivos son los que da el estudio, ¿no? Entonces yo creo que ese es el buen camino. Muy bien. Enrique te pregunta, comenta, impresionante conferencia. Testificado el saqueo del síndrome, ¿volvió la sábana santa a la iglesia de Santa María de las Blanquernas? ¿La llegaron a reclamar? Sí, la reclamaron en la carta esta que hemos visto que se conserva la copia de 1800 y pico, donde lo que se dice, no he querido leerla toda, pero lo que dice es que este señor, que es, claro, cuando llegan los latinos, destruyen el imperio bizantino de Constantinopla y entonces lo reparten. Entonces hay un trocito que es Trebisonda, hay otro trocito que es Épiro y tal, donde hay algunos bizantinos que se quedan como en los laterales del imperio y entonces uno de ellos, no sé si es sobrino o algo así, del emperador depuesto por los latinos, le escribe al Papa diciendo que espera la justicia de Pedro y por eso le dice que las reliquias, el oro y la plata se la han llevado los venecianos y dice que se queden los depredadores con el fruto de su rapiña y dice, pero que nos devuelvan lo sagrado. Entonces dice, dice, porque no se justifica que cristianos roben a cristianos cosas sagradas y tal. Y entonces pide que la justicia de Pedro que se devuelva y solo piden la síndone, es decir, el linteum que envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro que está en Atenas. Es decir, cuando ellos se molestan en enterarse que está en Atenas es y que se la llevan los franceses, están dando una pista muy concreta. Lo que pasa es que no se hizo caso. O sea, hay una serie de bulas que han llegado, incluso yo solo sé de referencia porque una antecesora mía en el cargo estudió en los manuscritos del patriarca y encontraron alguna bula papal exigiendo la restitución de las reliquias robadas, porque no se pueden robar las reliquias. Pero bueno, la síndone lo que hizo
este señor duque de Atenas es guardarla y no devolverla en absoluto, ¿no? Y luego, pues, su tataranieta la legaliza entregándola en una pequeña colegiata de Francia, donde parece que vaya a no tener ninguna importancia y aún así se organizó un lío considerable, ¿no? Es decir, que no volvió nunca a Constantinopla. Laura pregunta, cuando la Sábana Santa quedó en manos de los árabes o en territorio árabe, ¿por qué no se destruye un icono clave en la historia del cristianismo? ¿O es que no era muy normal lo de destruir iconos entre religiones? Y vamos a ver, hay que tener en cuenta que los musulmanes del siglo VI, VII no son los actuales, ¿no? Ni muchísimo menos. Es decir, ahí hay y la coexistencia de las religiones pues ha sido mayor de lo que se piensa. Es decir, precisamente las luchas entre cristianos y musulmanes se producen a partir de que hay un califa de Egipto, que es un tal Al-Hakim, que ordena la destrucción del Santo Sepulcro. Hasta ese momento, cosa que ocurre en el año 1075, hasta ese momento las relaciones entre cristianos y musulmanes eran bastante comunes. De hecho, el sábado santo se producía el milagro del fuego santo en la capilla del Santo Sepulcro y los musulmanes encendían sus velas y trasladaban ese fuego y encendían la luz de las mezquitas, curiosamente, de Jerusalén. Y es decir, que en realidad las luchas de cristianos y musulmanes no ha sido una cosa tradicional hasta que se rompió la baraja, porque claro, hay que pensar que qué pasó cuando se destruye nada menos que la Basílica del Santo Sepulcro se reduce a escombros durante 3 meses el año 1075, ¿no? Entonces, eso origina las cruzadas y a partir de ahí las cosas se van complicando mucho más. En el siglo VII hay que decir que los cristianos habían protegido a los musulmanes, hasta el punto de que el patriarca de Constantinopla, cuando oyó hablar de la aparición de Mahoma y de tal, preguntó, ¿y qué piensan los musulmanes de la Virgen? Y entonces dijeron, no, el arcángel San Gabriel se le apareció a Mahoma y le contó que la Virgen era virgen. Entonces, curiosamente, ahora lo defiende eso con más fuerza los musulmanes que los cristianos muchas veces, ¿no? Es decir, y el patriarca de Constantinopla dijo, pues si hablan bien de la Virgen no pueden ser malos. Es decir, que los cristianos y los musulmanes se llevaron bastante bien. Lo único que, claro, es decir, cuando toman Edesa, lo que hacen es reducir el cristianismo al interior de la catedral. Pero incluso se sabe, y hay documentos que dicen que cuando, cuando hubo una inundación que dañó bastante la catedral, el señor de Edesa musulmán, pagó la restauración. Es decir, que ellos consideraban que la imagen de Edesa era una imagen protectora de la ciudad y que también en cierta medida les protegía a ellos, ¿no? Solo cuando la presión de los bizantinos es muy fuerte, el año 944, pues al final ceden y se la entregan, ¿no? Pero curiosamente es así. Yo he dado una conferencia hace 2 años, antes de la pandemia, a un grupo de musulmanes que son, bueno, están considerados herejes porque son pacifistas, pero hay una reunión anual que hacen en Londres, que se reúnen pues más de 30.000 personas musulmanes, y me invitaron a hablar de la Sábana Santa. Entonces estuve contando precisamente que los musulmanes habían salvado la síndrome y estaban encantados, la verdad.